Lobo con piel de oveja. El rojo siempre había sido el color favorito de Ruby. Desde que era pequeña, adoraba todo lo carmesí y escarlata. Caída asesina. Caer. Uno pensaría que alguien como Salem ya estaría acostumbrado a ello. La inmortalidad tiene una manera de dejarte entumecido después de un tiempo, lavando lo bueno con lo malo. Pero esto... quemó. ¡Ay, cómo ardía! Saber que había estado tan cerca de la victoria, solo para quedarse corta al final. No a través de sus propias acciones, sino por la intromisión del peón de su propio secuaz. Maldita tonta. Si tan solo se hubiera quedado quieta. Si tan solo hubiera escuchado. Naruto se habría corrompido en el tiempo, le habría hecho entrar en razón y lentamente se habría acercado a su lado a medida que pasaba el tiempo. Su plan había sido infalible. Francamente hermético, incluso. Con sus susurros siempre en su oído, el niño habría visto la luz, o la oscuridad en este caso, y se habría unido a ella de buena gana. Después de todo, Ozma no era más que un señor de las mentiras. Ella actuó solo con la verdad. Terrible y dolorosa verdad, sí. Era un gran plan. Hasta que ese estúpido imbécil le prendió fuego. Emerald Sustra y murió por sus fechorías. Eso fue una misericordia. Si todavía estuviera viva, Salem habría desollado la carne de sus huesos. Tira a tira agonizante. Cinder sufriría un destino peor. No solo no logró controlar sus bienes, sino que, si había que creer en su conexión, su aprendiz se había perdido. Su mente estaba destrozada, su alma fracturada por el miedo. La mitad del poder de Falle Maiden, atrapada con un lunático. Uno que sin duda pronto sería interrogado por Ozma. Inaceptable. Fracasos, todos ellos. Es hora de empezar de nuevo. Tyrian llevaba mucho tiempo muerto. Azel, todavía con soporte vital. Bats fue menos que inútil y sus experimentos fueron un fracaso. Y ahora Cinder se había vuelto loca. El círculo estaba completo. Todos le fallaron cuando más los necesitaba. Suficiente. No más. Se había cansado de sus fracasos. Sus excusas. Ahora sus manos goteaban sangre. Sus vidas le servirían en la muerte, una última vez. Cinder estaba peor que muerta. Sin duda, su poder regresaría a esa chica Amber cuando alguien inevitablemente se diera cuenta de sus acciones y la matara. No importaba. Estaba al borde de la muerte y podía ser recuperada cuando quisiera. No. Ninguno de ellos importó. Pero esto importaba. Inútil. La palabra salió de sus labios en un gruñido hirviente. Inútil, inútil, inútil. Todos solteros. ¿Por qué me molesté con ellos? Un nuevo pulso de furia ardió a través de sus venas carmesí, ardiendo con cada paso mientras la reina acechaba a través de los páramos arruinados. Grim huyó antes de que ella se acercara. Atraer su ira ahora significaba una perdición segura para la suerte de los. Salem los ignoró. Su mirada estaba fija en un único punto en la distancia, un singular charco de oscuridad más grande que todos los demás. Mientras se acercaba, dejó vagar sus pensamientos. Quizás había llegado el momento de limpiar el tablero y empezar de nuevo. Con mucho gusto cambiaría a Cinder por este chico. Su potencial era ilimitado, mientras que el de ella, había demostrado ser insignificante en el mejor de los casos. Él era mucho más que las doncellas. Más que las reliquias. Ella lo necesitaba vivo. Si ella iba a poner fin a todo, él tenía que estar vivo. Incluso en este fracaso había un espectro de oportunidad. Quizás sea débil, pero oportunidad al fin y al cabo. Lo que se perdió se pudo encontrar. Lo robado podría ser devuelto. Ojo por ojo. Una vida para una vida. Mal por mal. Incluso ahora, una débil atadura todavía los conectaba a los dos. ¿Cuál era el dicho que usaban los mortales en estos días? El espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Ah. Sí. Ese fue el indicado. Puede que la carne de Naruto le haya fallado, pero su espíritu aún no se había ido de este mundo. Aún no. Por fin llegó a su destino. Los pies descalzos pisaron el suelo rocoso hasta que no pudieron avanzar más. Un acantilado se abría delante y debajo de la tranquila reina. Un mundo de sombras como la tinta esparcida hasta donde alcanzaba la vista. Salem conocía bien este lugar. Aquí era donde ella había renacido, antes. Se sintió como si hubiera pasado toda una vida. Quizás lo fue. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Milenio? ¿Eones? Ella ya no lo recordaba. No importaba, supuso. Aquí uno nacería de nuevo.
Si quieres que algo se haga bien, ella casi siseó las palabras. Hazlo tú mismo. Unos dedos pálidos tiraron de los hilos de su cabello, permitiendo que cayera en cascada por su espalda formando una cortina plateada. Los arrojó y los cristales los unieron a las oscuras aguas de abajo. Se lanzaron al abismo sin hacer ruido. Pasó un momento de silencio. Un brazo pálido se levantó, y el viento con él azotó sus ahora brillantes mechones alrededor de su rostro como un halo espantoso. El aire crepitaba de tensión, listo para ser desatado a su orden. Salem no le prestó atención. Rendijas escarlatas fijadas firmemente en las oscuras aguas de abajo. Levántate, mi príncipe. Entonó, alzando la voz. Levántate y renace de nuevo invocando la más negra de sus magias. Salem arrojó un rayo de luz oscura al estanque. Seguido por otro fotograma, otro. El poder crepitaba en sus dedos, eones de poder contenido ahora convocados en un esfuerzo singular y monumental. Ella sintió que su alma se resistía. Por supuesto que sí. La muerte fue fácil, vivir era duro. ¿Quién no querría descansar después de un calvario como el suyo? Su alma había sufrido mucho. Ella lo envidiaba. Empatizó con él. Eso no le impidió llamarlo. Su alma se estiró, dividida entre dos puntos focales. No. 3 ahora. Algo más tiraba de él, intentando sacárselo de las manos. Ofna. Un tonto insoportable. Incluso ahora buscaba entrometerse. 2 podrían jugar ese juego. ¿No deseas regresar? En lugar de apelar a su honor, Salem se aprovechó de las dudas del alma, de sus persistentes arrepentimientos, de todo lo que había dejado atrás tras su fallecimiento. Tus amigos te extrañan. Te lloran. Lloran por ti. ¿Los evitarás? Nada. Ni una palabra. El viento empezó a amainar. ¿O es venganza lo que buscas? Habló al aire. Cinder aún vive. Su sonrisa creció en el silencio que siguió. Además, ¿qué crees que sucederá cuando el general Ironwood se entere de tus acciones? Cuestionará a tus amigos. Interrogarlos. Tal vez incluso encarcelarlos. Siguió un pulso de confusión. ¿Y si Cinder les pone las manos encima, morirán, Naruto? Todos ellos morirán. Eso tuvo una reacción. Un fuerte vendaval surgió de la nada y el cielo ya oscuro se oscureció aún más. Las nubes se acercaron. La lluvia empezó a caer. Un relámpago crujió a través del cielo afligido, seguido por un rugido de trueno. Muy abajo, el estanque de oscuridad comenzó a burbujear y arder bajo su impío trabajo. La tierra se astilló bajo sus pies, amenazando con enviarla a la oscuridad de abajo. Salem no cedió. Incluso cuando un peso invisible presionó sus hombros, ella no retrocedió. Debajo de ella, algo comenzó a salir a la superficie. Los ojos rojos lo vieron, él. Y palpitaron de triunfo. Ahí estás. Salem se quitó el vestido, saltó de su posición y se sumergió en las oscuras aguas para abrazarlo. Cambio de escena. Ozpin se levantó de su silla. Glinda lo siguió. Señor. ¿Qué estás haciendo? Lo que debo. Cambio de escena. Ruby no podía pensar, no podía parpadear, no podía moverse, no podía respirar. Todo el mundo era una mancha, cada apariencia de color robada por el cadáver inerte en sus brazos. Escuchó los aullidos de los Grimm a lo lejos, atraída por el caos, o tal vez simplemente atraída por el cuerpo de Naruto. Ella no lo sabía. No me importó. Oh dioses. Él todavía estaba caliente en sus brazos. No podía haberse ido. Simplemente no podía serlo. Ella le acarició el pelo y le dio unas palmaditas en la mejilla, segura de que despertaría en cualquier momento. Seguramente se trataba de algún tipo de truco. Sí, tenía que serlo. Solo otra de sus bromas, ¿verdad? Naruto era tan bromista. Vamos, grandullón. Ella le dio una bofetada en la mejilla un poco más fuerte. Esto es gracioso. Despertar. Por favor, despierta. Detrás de ella, Yang gimió. Ruby. Ella ignoró a su hermana. Por favor, no te vayas. La mano que le quedaba a Penny cayó sobre su hombro. Amiga Ruby, los Grimm ya vienen. Debemos, no me toques. Ruby apartó la palma de su mano con un sollozo. Todo esto es culpa tuya. Se suponía que debías vigilarlo. ¿Por qué no lo hiciste? Penny retrocedió como si la hubieran picado. La culpa se apoderó de Ruby un segundo después, y ahora fue su turno de estremecerse. Penny, no quise decir. Consumido por el dolor, no se dio cuenta de Ozpin hasta que estuvo casi encima de ellos. Manténlo quieto, ¿podrías ser tan amable? Ella ciertamente no lo escuchó. ¿Qué diablos, de dónde vienes?
Los ojos plateados llorosos se abrieron cuando un brazo familiar pasó junto a ella para encontrar el cuerpo inmóvil en sus brazos. Una palma firme presionó contra el pecho de Naruto. Chispas verdes se deslizaron por la mano de Ozpin e increíblemente, las heridas del rubio comenzaron a cerrarse. Su cuerpo se contrajo. Un débil graznido escapó de su garganta. Sus ojos cerrados revolotearon una vez, pero no se abrieron. Por más que intentó reprimirlo, una chispa de esperanza cobró vida en el pecho de Ruby. Un poco de color volvió a las mejillas bigotudas del rubio y eso fue todo. Ella no pudo evitarlo más. Ella gritó. Está vivo. No por mucho tiempo. La acción pareció quitarle algo al anciano mientras se ponía de pie. Esa no es una hazaña que pueda repetir durante bastante tiempo. Señorita Xiaolong, llévelo si quiere. Yang hizo lo que le pidió, ya tratando de hablar, pero la silenció con un gesto. El resto de ustedes, vengan conmigo. Rápidamente. Antes de que lleguen más Grimm. ¿Dónde están? Te lo explicaré en breve. No hubo tiempo para protestar más. Ozpin no lo permitió. Los condujo a un trote rápido de regreso a la torre, luego a través y dentro del ascensor. Todos se apiñaron juntos, incluso Penny. Y la tensión los hizo sentir aún más incómodos. Ozpin extendió la mano por encima de su cabeza y presionó un botón, enviándolos hacia abajo. Ruby sintió que el corazón se le subía a la garganta por un momento antes de que el viaje se estabilizara. Incluso entonces eso no sirvió de mucho para calmar sus nervios. Blake no dijo una palabra. Penny se había encerrado en sí misma una vez más, y Yang. Ruby evitó los ojos rojos de su hermana. No recordaba haber visto a su hermana tan enojada. Nunca así. En un raro momento de solidaridad, Weiss le puso una mano en el hombro. Él va a estar bien. Una vez, ella habría creído esas palabras. Ahora, ella no estaba tan segura. ¿Lo haría? Incluso con el hechizo de Ozpin. Apenas respiraba. Su corazón había sido reiniciado, pero ¿quién podía decir cuánto duraría eso? Ella le lanzó otra mirada, observando cómo su pecho subía y bajaba intermitentemente, obligado a respirar por cualquier magia que el director le hubiera impuesto. ¿Estaba vivo su cuerpo? ¿Muerto? Rasgado en alguna parte las puertas se abrieron y ella se encontró mirando no a un sótano, solo podría llamarse bóveda. Un gran espacio imponente, demasiado grande para pensar en cualquier otra cosa. Las palabras salieron de ella. ¿Qué? ¿Dónde está este lugar? Una bóveda. Ozpin pasó junto a ellos, hablando mientras caminaba. Se vieron obligados a seguir. Me temo que no hay más tiempo para explicar más que esto. La verdad es que hubiera preferido que la señorita Nikos se encargara de esta carga. Habló enérgicamente mientras caminaban. Pero ahora veo que ese plan sería una locura. Usted y su equipo están mejor conectados con este joven y, a través de usted, es posible que aún tengamos una oportunidad. Ruby miró más allá de él. Vio a la chica silenciosa, acostada en su tubo. ¿Está ella bien? La tristeza cruzó por el rostro del anciano. Me temo que no. ¿Confía en mí, señorita Rose? No, en realidad no. A decir verdad, ella apenas entendió los motivos de Ozpin. A pesar de todo lo que había hecho para llevarla rápidamente a Beacon, ayudar al equipo Rubí y permitirles pelear la buena batalla, realmente sabían muy poco sobre él. Confiarle esto podría ser el mayor error de su vida. Puede que no. Pero si esto podía salvar a Naruto, ¿no valía la pena correr el riesgo? Ella no entendía la magia. Ni siquiera sabía cómo usarlo. Pero seguramente algo era mejor que nada. ¿No fue así? Tenía que intentarlo. No podía no intentar. Si murió por inacción de su parte. No. Ruby sacudió la cabeza con furia, negándose a pensar más en ello. ¿Quieres que suba a la otra cápsula? Ella susurró. El director asintió brevemente. ¿Y esto lo salvará? ¿Es parte integrante de mi plan? Sí. Ozpin se pellizcó la frente de la nariz. Usaremos el poder de falla para revivirlo. Ante su mirada desconcertada, se dio la vuelta. Es una posibilidad remota en el mejor de los casos, pero es la única que tenemos. Me temo que debo pedirle que se dé prisa. Mi hechizo no durará mucho. Incluso ahora su alma está siendo destrozada por fuerzas que no puedes comprender. Penny miró hacia arriba. Naruto, si esto falla, ¿moriremos? Si no se hace nada. El rostro de Ozpin se volvió realmente sombrío. Sin duda. Ruby se abalanzó hacia adelante. Lo haré. Yang dejó a Naruto en el suelo y la agarró. Espera un segundo, ¿quieres? Aquí, por fin, Blake encontró su voz. Señor, ¿no es esto demasiado?
No puedes obligar a Ruby a hacer lo que dices en un abrir y cerrar de ojos. Ozpin parpadeó. La estoy obligando a no hacer nada, señorita Belladonna. La elección aquí es suya y solo suya. Solo le pido que elija mientras todavía hay tiempo. Weiss no estuvo de acuerdo. No puedes hablar en serio. Esta es la altura misma de, estaban perdiendo el tiempo. Ruby se escapó del agarre de su hermana, saltó al tubo, cerró la tapa de golpe y cerró los ojos. Ozpin dijo más palabras, le advirtió del peligro, pero ella no le hizo caso. Yang le gritó. Hizo todo lo posible por acallar sus gritos. ¿Por qué no podían entender? Ella no estaba haciendo esto por Ozpin, ni siquiera por Naruto, en realidad. Ella había elegido esto para sí misma. Porque no podía soportar la idea de que todo terminara de esta manera. Quizás eso fue egoísta de su parte. Si no podía salvarlo, entonces se vengaría. De una manera u otra, un leve zumbido llenó sus oídos cuando la máquina cobró vida, provocando que la pequeña niña frunciera el ceño. Ella había pensado que habría dolor. ¿Por qué no había ninguno? Oh. Allí estaba. Intentó no gritar. Ella realmente lo hizo. Ella simplemente no pudo evitarlo. Ruby jadeó cuando su mundo se volvió ligero. Algo la entró. Dolor. Agonía. Miseria. Su cuerpo convulsionó y se retorció contra ellos. Pensamientos y sensaciones ajenas a ella invadieron su psique. Su mente daba vueltas y le dolía el pecho como si su corazón estuviera tratando de salir de su caja torácica. Intentó hablar, intentó gritar, intentó hacer algo. Nada en absoluto. Y entonces ella vio. Su reflejo le devolvió la mirada dentro del cristal. Los ojos plateados ardieron con llamas grises. Por un momento, vio una cara. El espíritu de Amber le sonrió. Entonces, eres tú. Buena suerte. Una nueva punzada de dolor golpeó a Ruby en su alma. Ella volvió a gritar, un grito de dolor. El poder inundó sus venas. Poder como ella nunca había conocido. Intentó aferrarse a él, intentar aprovecharlo, pero se le escapó entre los dedos mientras intentaba dirigir su poder. En vano lo arrojó hacia afuera. Más allá del vaso. Se hizo añicos. Más allá de Penny y su equipo. Se lanzaron en busca de refugio. Golpeó el cuerpo de Naruto, provocando que saltara y tuviera espasmos donde yacía. Ruby intentó mantenerse despierta. Intenté ver qué pasó. No fue así. Aquí, por fin, a Ruby le fallaron las fuerzas. Su mundo se volvió negro y ella cayó hacia adelante. Pero antes de que ella lo hiciera, ella escuchó una voz familiar. Ruby. Matar a uno mismo, interludió. Naruto se movió hacia las sábanas de satén y un cuerpo cálido y desnudo se acurrucó contra el suyo. Menuda manera de despertar, esa. Por un momento simplemente se quedó allí, mirando al techo, sin comprender del todo lo que había sucedido. El sentido común regresó con un sobresalto y se dio cuenta de que no llevaba nada debajo de dichas sábanas. Hubo un breve momento de gran confusión en el que se preguntó dónde estaba y cómo había llegado hasta aquí. Una fracción de segundo de pánico casi estalló en ira ciega. No reconoció ese techo. Ni esas paredes ni nada realmente. Las mejillas con bigote se arrugaron en un ceño fruncido. Y entonces una mano tocó su rostro, desviando su mirada del techo con gentil gracia. Unos ojos rojos se encontraron con los suyos, enmarcados por un rostro pálido y surcado de venas rojas y una pequeña y pecaminosa sonrisa. Buenos días. Un suave zumbido adornó sus oídos. ¿Dormiste bien? El cerebro del rubio se resistió. Salem. Su mente destrozada avaló el nombre como si debiera saberlo. Y en cierto sentido lo hizo. Simplemente no podía importarle. Aquí no había ira ni miedo, solo confusión. Pese a todo eso, su memoria era un lío confuso, retorcido y desgarrado. Sin embargo, a pesar de todo eso, se sentía ligero. Más ligero de lo que había estado en bastante tiempo. Como si se le hubiera quitado un gran peso de encima mientras dormía. Esperó a que llegara la culpa. No fue así. No hubo arrepentimiento. Sin vergüenza. No hay voces en su cabeza que susurren condena. Ella era una enemiga, ¿no? Se sentó lentamente, sin confiar demasiado en sí mismo para hablar. Había un vacío en sus recuerdos de 1 kilómetro de largo. Recordó haber sido apuñalado, y luego nada. No, espera. Dijo una mentira. Recordó nadar en la oscuridad. Un cuerpo cálido envolviendo el suyo. Labios contra su oreja. Pero más allá de eso, nada. Oh, él sabía quién era bastante bien, pero había un vacío en algún lugar de sus pensamientos. Como si alguien tomara unas tijeras y simplemente cortara un mal recuerdo.
No estaba seguro de si debería sentirse agradecido o no. ¿Dónde estoy? Parpadeó, sorprendido por la disonancia de su propia voz. Eso es nuevo. Frunció el ceño y se llevó una mano a la garganta. ¿Qué me hiciste? Te salvé. Una mano pálida se posó sobre su pecho. Te dejo libre. Una punzada de recuerdo lo golpeó. Él hizo una mueca. Me morí, ¿no? Lo hiciste, aunque no por culpa tuya. Ella no le mintió, nada que él pudiera sentir en cualquier caso. La mayoría de ustedes. Todas las partes que importaban. Tu alma vino cuando llamé. El resto fue arrastrado a otra parte. La reina frunció el ceño. Te traje de regreso. Bueno, se le secó la boca. ¿Me partiste el alma? Esa no era mi intención. Se acercó más, con ojos feroces, y él trató de ignorarlo. Cálida, tú tienes tu fuerza. Tienes tu poder. Simplemente te liberé de tus grilletes. Anhelas venganza contra aquellos que te han hecho daño y tu retribución aún no ha sido completa. ¿O lo has olvidado? Ella estaba en contra de él. El recordatorio le arrancó un gruñido. Ceniza. Sí. Sus labios tocaron su rostro, deslizándose sobre una mejilla con bigotes. Ella todavía vive. Se esconde en Beacon como la rata que es. Tu yo más débil también está ahí. Naruto sintió su furia parpadear a pesar de sus mejores intentos por mantenerla. Esta mujer era la patrona de Cinder. Si bien ella no había tolerado la tortura y el tormento que él había sufrido, prácticamente lo había permitido. Afirmar ignorancia solo podía llevar a uno hasta cierto punto. Pero ella nunca le había puesto la mano encima. Y ella le había ofrecido en bandeja la cabeza de la perra. Y sin embargo, chasqueó la lengua. Debería matarte. Puedes intentarlo. Pero no tenemos por qué ser enemigos. Pasó un dedo a lo largo de su pecho, moviéndose en círculos lentos. Podríamos ser aliados. Un fuego se encendió en lo más profundo de él. ¿Por qué no? ¿Por qué de hecho? No había nada que lo detuviera. Cualquier vergüenza o vacilación que pudiera haber experimentado había desaparecido. Como un lingote al que se le da forma en un gran fuego, él había sido remodelado. Reforzado. Cuando ahora miraba a Salem, todavía la veía como un enemigo y, sin embargo, como algo más. Solo sentía un deseo furioso. Entonces, ¿por qué dudar? Rápido como un relámpago, se enderezó, pasó un brazo alrededor de la cintura desnuda de Salem y la sentó en su regazo. Ella se estremeció contra él de la manera más placentera. Su boca se encontró con la de él y por un momento, solo un momento, podría haber jurado que sintió sus labios sonreír contra los suyos. Desapareció un momento después cuando su boca se deslizó hacia abajo, mordisqueando la longitud de su cuello para dejar una línea de besos abrasadores allí. Un gruñido salió de él, pronto reflejado en su risa. Su boca se levantó de nuevo cuando su cuerpo se estrelló contra el de él. Su cabeza se inclinó, arqueando su cuello hacia él. Puedo ser un muy buen amigo, Naruto. Trató de encontrar una respuesta a eso. Realmente lo hizo, pero luego se distrajo bastante con esa fascinante cosa que Salem estaba haciendo con sus caderas. Cambio de escena. La fiesta del alma. Arthur Batch fue un hombre de ciencia. Salem podría respetar eso, hasta cierto punto. Hace solo unos minutos, la reina de los Grimm había salido de sus habitaciones con una sonrisa en el rostro y una canción en el corazón. No había estado tan contenta desde la última vez que capturó a Ozma, y eso fue hace un milenio. Esa fue una de sus mejores décadas. Cómo disfrutaba rompiendo a su anfitrión en aquel entonces. Pero eso no fue ni aquí ni allá. La ciencia tenía sus límites. También lo hizo su paciencia. No, su alegría provenía de otros asuntos, tanto físicos como espirituales. El ritual había funcionado mejor de lo que ella esperaba. Ella lo tenía. Él era suyo. Simplemente aún no lo sabía. El remordimiento había sido despojado por la ira, toda culpa había desaparecido, cualquier empatía había sido reducida a una mera brasa de lo que era antes. La ironía no pasó desapercibida para ella. Ahora el argumento de su subordinado amenazaba con arruinar su estado de ánimo por completo. No. Matar. Por muy tentador que fuera, sabía que no podía arremeter y convertirlo en una mancha de grasa en la pared. No importa cuánto deseara lo contrario. Ella perdonó a Batch por una razón. Él era esencial para sus planes en Atlas, y para eso, viviría por ahora. Tyrian hacía mucho que había muerto. Había arrojado la forma comatosa de Azel a una de las piscinas de Grimm. Quizás algún día sea un sabueso útil. Puede que no. A ella no le importaba particularmente de una forma u otra. Cinder era una causa perdida.
Uno de sus activos ya estaba muerto y el otro probablemente había huido. Su mente había quedado reducida a un farfullador. Pero verás, Salem necesitaba a Bats con la mente intacta. Desafortunadamente eso significó que su curiosidad persistiera. También significaba que tenía que soportar su estúpido parloteo, tal como era. Lo refiné. Salem se pavoneó, recogiendo un mechón de cabello suelto en su lugar mientras se apoyaba contra una pared cercana, justo afuera de la puerta. Él es puro ahora el buen, ja. Doctor se tocó la barbilla y pareció considerar eso por un largo momento. ¿Qué pasa con el resto? Eso tiene pocas consecuencias. Hizo un gesto con la mano para despedirlo. No durará el año. Todavía no veo cómo pudiste. Suficiente. Sus dedos se curvaron en una garra y una docena de manos oscuras emergieron del suelo, agarrando los tobillos de Arthur. Esto es magia, no ciencia. Está más allá de tu alcance. Usted será cortés con él o será reemplazado. ¿Entiendes? Él objetó con el ceño fruncido. Sí, mi reina. La puerta se abrió con un chirrido y Arthur se puso rígido, con el rostro pálido. Tenía todo el derecho a tener miedo. La última vez, Naruto le había echado un ojo. Esta vez puede que se necesite mucho más. Naruto emergió con paso rápido, luciendo bien descansado y más saludable que nunca. Había convocado a un vidente para que le trajera uno de los trajes más antiguos de Tirian hasta que encontraran la ropa adecuada para él. El blanco le sentaba bastante bien, según ella. Ella necesitaría conseguir vestimentas adecuadas para él más tarde, pero tal vez se podrían hacer ajustes. ¿Qué pasa, doctor? Hasta que su aliado vio a Bugs. Arthur lo miró con cautela, entrecerrando su único ojo con evidente disgusto. Hola. El silencio se extendió entre los dos. Salem lo saboreó todo con una paciente sonrisa nacida de la eternidad. De hecho, era raro ver a Arthur sin palabras. Una mano se levantó y tocó distraídamente su ojo artificial. Bien. Recordó el dolor. Quizás eso evitaría que volviera a extraviarse. Era demasiado esperar que no conspirara y conspirara. La naturaleza humana, eso. El cambio fue instantáneo. En un momento Naruto le estaba sonriendo a Arthur. La imagen misma de la inocencia. Luego esa sonrisa se convirtió en un ceño fruncido y Bats se encontró atrapado contra una pared por una garra carmesí gigante. Naruto, o Yami, como había comenzado a referirse a sí mismo, se echó hacia atrás y estrelló al doctor contra la piedra endurecida. Una vez. 2 veces. 3 veces. Piedra hecha añicos. Ahora se dobló. Arthur gritó de dolor, luego de terror cuando lo último de la pared se derrumbó y vio el precipicio debajo. La gigantesca mano carmesí se apretó, provocando un nuevo gemido del maltratado científico. Si alguna vez vuelves a jugar conmigo, te mataré. ¿Estamos limpios? Un gemido. Cristal. ¡Genial! Así, el rubio desaliñado lo trajo de vuelta al suelo, con una sonrisa suave como la seda. Esperamos trabajar con usted. Ahora corre antes de que te quite el otro ojo. Arthur no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Se escapó. Salem lo siguió con una sonrisa desconcertada. Estás siendo terriblemente indiferente con esto. Lo soy. Alegres ojos azules se posaron sobre ella, volviéndose rojos mientras miraba. No lo creo. Levantó las manos, maravillándose de ellas. Finalmente soy libre. No más restricciones. Nada. Dijo, con las palmas apretadas en puños y los dedos apretándose como garras. No hay culpa que me detenga. No te avergüences de encadenarme. No hay ataduras conmigo. Lo más rápido que pudo, giró y caminó hacia el agujero que había creado. Vamos afuera. Quiero pelear contigo. Hizo crujir sus nudillos con un pop audible. Es hora de poner a prueba mis límites. Necesito saber de lo que soy capaz antes de tratar con él. Maravilloso. Ni siquiera tuvo que incitarlo a buscar su mitad más débil. Tengo energía para quemar. Y después, bueno. Él se rió y fue un sonido agudo y feo. No diría que no a más de eso. Con un grito salvaje, se arrojó fuera de la abertura y se precipitó al suelo. Salem arqueó una ceja, sonrió y se lanzó tras él. Ella había creado un monstruo. Muy bien, eso. Ella misma era un monstruo. Cambio de escena. Algo había cambiado. Cinder lo sintió en lo más profundo de su corazón, en su misma alma. Ámbar había muerto. Su poder pasó a otro. Ella juró encontrarlos. Cambio de escena. A un continente de distancia, Naruto se despertó en una cama de hospital. Debe ser uno, porque todo era tan brillante y blanco. Lo suficiente como para picarle los ojos y obligarlos a cerrarse de nuevo.
El débil pitido de un monitor cardíaco llenó sus oídos. Un bip 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 constante y eterno que amenazaba con volverlo loco tanto como la vía intravenosa que tenía en el brazo. Maldición. Todo dolía. ¿Por qué estaba él aquí? Sentía como si su alma se hubiera partido en dos. Había un peso sobre su pecho. Los orbes azules se estrecharon con preocupación y miraron hacia abajo. Sus labios se fruncieron confusamente, sin comprender del todo lo que había sucedido. Incluso en su estado de sueño reconoció el bulto rojo y negro acurrucado contra su cuerpo, afortunadamente vestido. Ella prácticamente había reclamado su brazo derecho. Sus manos estaban entrelazadas alrededor de las de él, como si estuviera tratando de introducir algo de su fuerza vital en él. Extraño. Intentó hablar, pero le falló la voz. La tercera fue la vencida. Ruby. La pobre niña se enderezó con un grito y tropezó hacia atrás, agitando las manos salvajemente. Los ojos muy abiertos lo miraron, espantosos y ardientes. No, en realidad ardiendo, se dio cuenta. Como si literalmente llamas plateadas se arrastraran desde los bordes de su mirada para arder en el aire como volutas de tanto humo. Ella lo vio. Él la vio a ella. Labios pálidos entreabiertos. Penny. Naruto frunció el ceño en leve confusión. No soy Penny. ¿De qué estás hablando? Un misil de pétalos rojos se estrelló contra su pecho. El aliento salió de sus pulmones. Ruby apenas se da cuenta. Penny. Ella lo apretó con más fuerza y lágrimas frías empaparon la parte delantera de su bata de hospital. Todos. Está despierto. La puerta se abrió de golpe y una explosión de color descendió sobre él. Todo se convirtió en un torbellino de movimiento y todos se volvieron completamente locos. Yang atravesó y se aferró a su hombro. Black estaba balbuceando, mientras Weiss había aterrizado sobre sus tobillos de alguna manera y, oh Dios, Penny parecía positivamente afectada por el alivio. Todo el tiempo Ruby se aferró a su pecho como una lapa. «Oye», gritó entre el ruido. «No puedo entender a ninguno de ustedes. Están todos hablando unos de otros». Ruby resopló. «Estuviste dormido durante tanto tiempo. Pensábamos que estabas muerto». «¿Me mejoré?» Yang al lado. «Muy bien, amante. Fue un error decirlo». Ruby sollozó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus brazos lo apretaron nuevamente. Cuando intentó sentarse, rápidamente se encontró flotando. Los brillantes ojos plateados se entrecerraron mientras fruncía el ceño ante sus botas. Naruto parpadeó, ligeramente alarmado por la vista que tenía ante él. Todo el equipo Ruby se palmeó la cara. Está bien. Las piernas de Ruby patalearon inútilmente en el aire. ¿Va a tomar algún tiempo acostumbrarse a esto, desde cuando puedes volar? Ella hizo un ruido quejoso entre dientes. Es una larga historia. Naruto se rió, pero a lo largo de todo ello, un curioso peso persistió en su pecho. Sentía como si hubiera perdido algo terriblemente importante. No recordaba que, fuera lo que fuese, seguramente no podía ser tan malo. Estaba vivo y seguramente eso era lo único que importaba, ¿no? La puerta se abrió de golpe y él se atrevió a sonreír. Tuvo una muerte fea con James Ironwori irrumpiendo, su rostro era una máscara severa. Oh querido. Se acordó de él. Deseó no haberlo hecho. Penny espetó un saludo. Hola, señor. James la ignoró. Solo tenía ojos para un objetivo. Un pozo de temor se abrió en el estómago de Naruto cuando el general avanzó. ¿Estás despierto? Ironwori gruñó enérgicamente. Bien. No quería hacerle esto a un hombre muerto. ¿Hacer qué? Un par de pesadas esposas golpearon su muñeca. El otro se bloqueó contra la barandilla de la cama, manteniéndolo efectivamente en su lugar. Ruby gritó y cayó al suelo, la conmoción y la ira le permitieron reafirmar algo de control sobre sí misma. Igual de bueno también, porque Naruto no se sentía en control en absoluto en este momento. Los ojos azules parpadearon rápidamente. ¿Qué está pasando? Por la autoridad de Atlas, estás bajo arresto. Ruby farfulló ferozmente. ¿Por qué cargo? La frente de Ironwood se estrelló contra la de ella. Asesinato. Autoridad asesina. No nos has dejado otra opción, Ozpin. Así, sin más, lo condenaron. Los tontos. Concejal jefe, el inmortal se puso rígido en su asiento detrás de su escritorio mientras miraba la pantalla frente a él. Les aseguro que no todo es lo que parece, basta. La reprimenda de la pantalla lo silenció. El torneo del Festival Vital no se puede retransmitir y mucho menos celebrar si no podemos garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto,
El concejal se aclaró la garganta, su as aún oculto en la sombra. Hemos contactado al Consejo Atlas y juntos hemos decidido que la mejor opción es nombrar al general Ironwood como jefe de seguridad para este evento. Un músculo saltó en la mandíbula de Ozpin. La irritación aumentó y el alma cansada, una vez conocida como Ozma, lo empujó hacia abajo con determinación implacable. Esto no debe registrarse a nivel emocional. No entendieron. Nunca podrían entenderlo. Revelarles la verdad solo sería sembrar las semillas del caos y hacer el trabajo de Salem por ella. No podía más que aguantar. Como siempre lo había hecho. Y entonces apretó los dientes, cociéndose en silencio mientras los tontos seguían parloteando. Gracias, concejal. A solo un brazo de distancia a su lado, James esbozó una humilde reverencia. Nuestro reino se complace en prestar tantas tropas como sea necesario para garantizar que este evento se desarrolle de la manera más fluida y segura posible. Su mirada se encontró con la de Ozpin por encima del hombro. Tienes mi palabra. Y le agradecemos, general. ¿Qué pasa con el prisionero? Cocinándose en una celda, como Torchwick. Sospechamos que podría haber estado trabajando con él para sembrar el malestar en Beacon. Excelente. Tendremos su juicio una vez que concluya el festival. Nada más lejos de la verdad. Ese chico casi había dado su vida para detener ese tren y desde entonces había demostrado su valía, esa pobre alma lamentable. Pero no pudo decirlo en voz alta. Aún no. No con tantos oídos escuchando. ¿Y estos tontos querían ejecutarlo? No. Él no lo permitiría, así que se mordió la lengua. Y esperó. Hubo momentos en que Ozma lamentó haber permitido que floreciera la democracia. Las cosas habían sido mucho más fáciles cuando él era el rey de Vale. Cuando su palabra era la última palabra. Nunca había añorado esos días. Lo hizo ahora. Sentía como si el mundo mismo estuviera trabajando en su contra, tratando de deshacer todo lo que había hecho. Ya es bastante malo con las acciones de Salem, pero ahora sus propios aliados, las mismas personas que buscaba proteger. Trabajando en su contra. Incluso su eterna paciencia tenía sus límites. Y él se acercaba al suyo. En cambio, suspiró. ¿Eso será todo? Por el momento no lo fue, por supuesto. Nunca lo fue. Pero después de que este festival llegue a su fin, vamos a tener una discusión seria sobre tu puesto en la Academia Beacon. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Los informes del general Ironwood de estas últimas semanas nos han dejado algo preocupados, por decirlo menos. Sus congraciamientos, el tono no hizo nada por ellos. Estoy seguro de que lo entiendes. La irritación se convirtió en ira. ¿Se atrevieron? Retarlo era una cosa, pero sacarlo de Beacon cuando no había hecho nada más que lo mejor que podía. Podrían intentarlo. No lo lograrían. Una y otra vez, arrastró a la humanidad a través del barro primordial, solo para que sus pequeñas diferencias y concepciones equivocadas los devolvieran a largo plazo. Había visto a hombres y mujeres buenos arrastrados por la crueldad de la vida. Había cometido más errores que cualquier hombre, mujer o niño. La pantalla se cerró con un clic y volvió a la realidad. Este es el movimiento correcto, Ozpin. James no perdió el tiempo en exponer su caso, el testarudo patán. Lo prometo, mantendré a nuestra gente a salvo, tienen que confiar en mí. Su réplica resultó rápida. Estás cometiendo un error, James. Lo soy. Llevaremos a un asesino a la horca por sus crímenes. Esto es justicia. Él realmente creía eso, ¿no? De alguna manera eso hizo que esto fuera aún más doloroso. En el fondo de su corazón, James Ironwood era una buena persona. Era un bastión de paz y orden, alguien que se había mantenido firme contra Salem durante años. Como Leonardo y Teodoro. Hubo un pensamiento. Hacía bastante tiempo que no hablaba con Leonor. Enfocar. James todavía estaba hablando. Y ya había tenido suficiente. Con él y Torchwick bajo custodia, nadie puede. El puño de Ozpin golpeó su escritorio, interrumpiéndolo en seco. ¿Realmente crees eso? Estoy haciendo lo que hay que hacer, viejo amigo. Él miró hacia otro lado. Un monstruo como él no merece piedad. Para ser justos, Ozpin no era un hombre que se enojaba fácilmente. Solo había sentido verdaderamente rabia 3 veces en su vida. El primero llegó con la muerte de sus hijos. Fue el precio que pagó por su propia necedad. El segundo cuando se dio cuenta de su error con las doncellas. Habían sido buenas chicas, le recordaban mucho a las que había perdido, pero las que siguieron no lo eran. El tercero, una vez que se dio cuenta de lo impotente que era para detener a Salem. Podría retrasarla, sí, pero nunca derrotarla, mantener cualquier victoria fuera de su alcance, pero nunca poner fin a esta guerra.
Y ahora. Esta fue la cuarta vez. Ozpin se levantó de su silla. En silencio, se agachó. Cogió su bastón. James. Aprieta los dientes. Oz. Su bastón se rompió y golpeó a Ironwood en la barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás. Fueron solo 1000 vidas de experiencia las que convirtieron un golpe letal en uno meramente doloroso. La postura de Ozpin cambió en el último instante, un segundo golpe golpeó al aturdido general en el estómago, atravesando el aura para quitarle el aliento de los pulmones. Sus pies abandonaron el suelo, justo a tiempo para que un tercer golpe cayera entre sus hombros. Este tercer y último impacto lo estrelló de cara contra el suelo, dejando una impresión decididamente de forma humana. Un crujido sordo resonó en la oficina del director. Ironwood hizo un ruido similar al de un Beowulf estrangulado. Ozpin se acercó y empujó a su viejo amigo con un pie para darle la vuelta. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? James intentó levantarse y el bastón cayó sobre su torso, inmovilizándolo donde yacía. Tonto. No, entiendo. Parpadeó hacia él con un jadeo bajo. ¿Por qué estás tan enojado? El puro calor de la mirada del inmortal lo inmovilizó más que cualquier arma. ¿No? ¿No entiendes lo que has hecho, James? Entonces permíteme que te ilumine, viejo amigo. Ozpin habló lentamente, las palabras fueron un gruñido bajo y furioso. Tomaste a un joven destrozado, completamente vaciado de adentro hacia afuera por la personificación literal del mal, y le diste esperanza. Hizo una pausa para lograr el efecto, permitiendo que las palabras asimilaran. Entonces le diste a Penny. Alguien bueno. Alguien puro. Alguien con quien pudiera hablar. Alguien con quien pudiera compartir sus demonios. Alguien con quien vincularse. James abrió la boca para hablar, solo para ser silenciado cuando el bastón empujó contra su garganta. Realmente creo que ese niño nos fue enviado por los dioses. Llegó cuando más lo necesitábamos. ¿Y qué hiciste? ... El silencio reinó supremo. Le di a la señorita Rose. Su viejo amigo continuó. Esa chica es la encarnación misma de la pureza y la esperanza. Espero que ella pueda curar sus cicatrices. Y por un tiempo lo hizo. Tenía la esperanza de que triunfaría sobre sus demonios. Luego también te la llevaste. Chasqueó los dedos, produciendo un pop audible que resonó por toda la torre. Sin una palabra, sin siquiera una advertencia. Todo por un error que no fue culpa suya. Dímelo, James. Esos mismos dedos se juntaron y se plantaron encima de su bastón. ¿Qué crees que pasará una vez que se dé cuenta de que nunca volverá a ver la luz del día? Ironwood le gruñó. Mató gente. Porque fue provocado. Respondió Ozpin. Las imágenes lo demostraron. No fue Ruby quien lo desvió. La agresora actuó primero y pagó con su vida. Un gruñido lo recibió y la memoria larga finalmente se retiró, permitiendo que su viejo amigo se apoyara sobre sus codos. Su compañero de equipo huyó. ¿No es eso una prueba de culpabilidad? Cuando James se calmó con un gruñido, insistió en su punto. Su líder, este Cinder niña, sigue siendo un desastre farfullando. Interrógala a ella si es necesario. No cambia lo que él hizo. ¿Y qué había hecho Naruto? Fue descarriado por una apariencia, pereció, se convirtió en un monstruo y luego atacó presa del pánico ciego. Esto no fue culpa suya. No, la culpa estaba en otra parte. Esto fue obra de Salem. Él simplemente lo sabía. James no se dio cuenta. Comprensible, de verdad. Había perdido hombres buenos debido al alboroto de Naruto. El equipo CRDL también había caído. Desafortunadamente, no habían obedecido la orden de retirarse. No, decidió. Él no permitiría que esto se mantuviera así. Anda con cuidado, James. No permitiré que arrastres a un hombre inocente por el barro para satisfacer a las masas. Ironwood apretó los dientes. Entonces nos condenarás a todos. Por el contrario, no sacrificaré nuestra alma por la victoria. Hipocresía. Por un momento aterrador, Ozpin se preguntó si simplemente debería matarlo donde yacía. Era un pensamiento oscuro, un susurro en su oído de sus días de guerrero. Sería muy fácil. Era más rápido que James. Más fuerte. El temple no le serviría de nada. Su visión de túnel era peligrosa y parecía decidido a castigar a un hombre inocente. Pero no, él no daría ese paso. Quizás si James lo hubiera traicionado en el verdadero sentido, pero no lo hizo. Aún no. Al final, lo dejó ponerse de pie. James se puso de pie. Ozpin lo observaba como un halcón. ¿A dónde vas? Un ojo de acero brilló por encima de su hombro. Para hablar con ese chico. ¿Dónde más? Estad advertidos.
Ozpin frunció el ceño tras él. Si no lo liberan esta noche, lo haré yo mismo. Al diablo con el consejo. James se sobresaltó. ¿Realmente irías a la guerra por esto? No para ti. Para él. Su bastón chocó una vez contra el suelo. No te equivoques, el niño permitió que te lo llevaras. El Solén, si se da cuenta de lo que pretendes, escapará. Y luego... Ironwood se quedó sorprendentemente quieto durante lo que pareció un momento eterno. Luego se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Ozpin lo dejó ir. No se dijeron más palabras entre los dos. Ambos habían dicho las paces. Sus hombros se hundieron cuando las puertas se cerraron. Si su viejo amigo entraba en razón y escuchaba, mucho mejor. Si no, bueno, le dolería ver a James sufrir daño, pero al final del día, Naruto era un aliado mucho más poderoso que un general enojado. Las puertas del ascensor se abrieron de nuevo casi inmediatamente. Hablando de aliados. Ozpin giró, vio quién estaba dentro y sonrió suavemente. Hola, señorita Rose. Llegas justo a tiempo. Cambio de escena. Naruto se paró ante un gigante con cuernos. Levántate, mi campeón. Él parpadeó. ¿Cómo me acabas de llamar? Tu batalla no está ganada. Aún queda trabajo por hacer. Párate y encuentra el sol. Una gran palma dorada se extendía hacia él. Se acercó a él. Cambio de escena. Los ojos azules se abrieron en la oscuridad. Ese sueño otra vez. Naruto intentó negar con la cabeza, pero sus cadenas no se lo permitieron. Incluso el movimiento limitado de levantar la cabeza resultó ser una lucha. Quizás eso fue intencionado por parte de Ironwood. En teoría, cuanto menos movimiento hacía, menos posibilidades tenía de ejercer su prodigioso poder. Gruesos grilletes sujetaban sus brazos y piernas hacia abajo, y un pesado collar ocupaba la mayor parte de su cuello, prácticamente atado a la pared. ¿Podría romperlos? Tal vez. No estaba seguro de poder hacerlo en su estado actual. Se sintió extraño, frío. Congelándose, de verdad. Le castañetearon los dientes. Aparentemente, las células metálicas aportaban muy poco calor. ¿Quién sabe? Pero no, esto era más que una cuestión de temperatura. Sentía su cuerpo apagado. No débil, pero tampoco fuerte. Como si le hubieran arrancado un pedazo de su alma, llevándose consigo parte de su fuerza, pero dejándolo extrañamente renovado de todos modos. Las voces habían desaparecido, todo el trauma, todo el dolor, todo. Salem no había hablado con él desde que despertó. No podía sentir su presencia en su mente. En realidad, no podía sentir mucho de nada. Su chakra todavía estaba allí, ardiendo intensamente, pero faltaba algo. En cambio, sintió algo más. Una luz ardía en el borde de sus sentidos, lista para ser captada. ¿Sigues vivo ahí dentro, chico? Él gruñó, la concentración hecha añicos. Vete, Roman. Ahora, dijo. Una risa ahogada lo recibió a través de la pared de su celda. ¿Es esa alguna manera de tratar a un amigo? El rubio apretó los dientes. No somos amigos. Intentaste matar a toda esa gente en Vale. ¿Qué? ¿Todavía estás molesto por ese problema del tren? Cuando Naruto se negó a responder, escuchó al hombre carraspear. No es que tuviera otra opción. Ya sabes cómo es ella. Obedecer o morir. Pero supongo que debería darte las gracias. Otra risa resonó en el aire. Por lo que parece, arruinaste su plan. Bien por ti. De hecho, podría vivir para ver el final de esto ahora. Salud. El rubio apretó los dientes. Debería haber sentido odio por Cinder. Ahora ni siquiera podía lograr eso. El fuego ardiente que alguna vez lo atravesó cada vez que pensaba en ella se había reducido a brasas sombrías. En lugar de rabia, solo sentía lástima por ella. Debe ser difícil ser una persona tan mezquina. Vivir tu vida tan consumida por la necesidad de poder y nada más, ni siquiera vínculos o bondad. Ella nunca sería feliz. De una forma u otra, pagaría por lo que había hecho. Sospechaba que ella ya lo había hecho. De hecho. Sonó una nueva voz. Supongo que se podría llamar retribución kármica. A mi hermano siempre le gustaron esas cosas. Naruto se estremeció. ¿Qué diablos? Niño. La voz de Roman hizo eco. ¿Estás hablando solo o algo así? Naruto lo ignoró, porque el más tenue brillo de luz dorada bailaba en su visión periférica, vago e indistinto. Intentó girar la cabeza, pero el collar protestó. Violentamente. Una carga eléctrica lo atravesó, provocando que cada fibra de su ser se bloqueara. Un grito ahogado salió de sus dientes. Lo montó, con manchas bailando en sus ojos y desplomado contra sus cadenas.
¡Qué creación tan cruel! Algo lo reprendió en el fondo de su cabeza. La humanidad no ha mejorado desde nuestra partida. Al principio tuvo miedo, temiendo estar viendo cosas otra vez. Notan. Ante sus ojos la luz cambió y se encontró cara a cara con algo. Dorado y dorado, un ser extraño se encontraba ante él, humanoide, pero mucho más. Carecía de rostro, pero de su cabeza sobresalían dos cuernos curvos, afilados hasta formar puntas cónicas. Fuera lo que fuese, era tan grande que tenía que encorvarse para caber en un espacio tan cerrado. Nos encontramos de nuevo. Lo miró durante un largo momento. ¿Te ves mal? ¿Otra vez? Habría recordado haber conocido algo como esto. ¿Qué diablos eres? Entonces me has olvidado. Mientras miraba, ese rostro en blanco cambió ante sus ojos, tomando una forma más pequeña. No es sorprendente. Has soportado mucho desde que viniste a este mundo. Esa no era mi intención. Alargó una mano hacia su cuello. ¿Puedo? Bueno, por un centavo. Naruto se encogió de hombros impotente, luego siseó cuando otro shock lo atravesó y recorrió sus hombros hasta quemar su garganta. En respuesta, el ser etéreo extendió la mano y tocó el dispositivo que cubría su cuello. Un solo toque hizo que el dispositivo escupiera chispas como un circuito sombrío. El ser sobrenatural se retiró y lo miró fijamente. Me preguntaste quién soy. En una palabra, Dios. Uno de dos. Esa fue su respuesta. Naruto resopló. No seas absurdo. Dios no existe. Y sin embargo, aquí estoy. Yo te traje a este mundo, de las cenizas de tu muerto. Mentiroso. Algo se agitó en él. Se sintió como ira. Tú no me trajiste a este mundo. Apretó la mandíbula. El dolor lo hizo. ¿Dolor? La serpiente dorada carecía de los medios para transmitir emociones faciales, pero su tono solo podía llamarse, divertido. Ah. El ser al que llamaste Nagato. ¿Es eso lo que crees? ¿Sí? ¿No? Tal vez sea así. La incertidumbre se apoderó de él. Yo, no entiendo. Su mente daba vueltas, sin comprender. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Ozpin se ha esforzado mucho y con todas sus fuerzas, pero ha fracasado en su deber. El ser luminiscente levantó una mano. Salem nunca aceptará el verdadero significado de la vida y la muerte. Fuiste elegido para poner orden. Matar monstruos y traer la paz a este mundo descarriado. Tú aceptaste esto. ¿O has olvidado incluso eso? Naruto negó con la cabeza. Ciertamente había algo en esas palabras, pero por su vida, realmente no recordaba nada. Todo era borroso. Podría estar diciendo la verdad o podría ser un gran engaño como nunca había visto. Fue realmente triste cuando descubrió que lo primero era más probable. Entonces, ¿por qué estás aquí? Las lágrimas picaron en el rabillo de sus ojos. ¿Por qué lo estoy? Fue todo mentira. No es mentira, sino equilibrio. Esa gran cabeza con cuernos inclinada. Los vínculos que has formado aquí son tus propios. Había pensado en mantener mi distancia, pero tu otra mitad tiene el potencial de enviar a Remnant a sumergirse nuevamente en la edad oscura. Su ceño se frunció. Él es más fuerte que tú, tiene la mayor parte de tu fuerza y poder. La humanidad no puede estar unida mientras él permanezca sin control. Le ofreció una mano, arremolinándose de luz. Sin embargo, tal como estás ahora, no tienes ninguna posibilidad contra él. Y a diferencia de mi hermano, no deseo destruir este mundo. Sospecho que tú tampoco. Los ojos azules revolotearon hacia esa mano dorada. Retrocedió tanto como se lo permitieron sus cadenas. Espera un segundo. Esto es un poco repentino. ¿Qué estás haciendo con eso? Algo que debería haberse hecho en el momento en que nos conocimos. Esa misma mano descendió sobre su hombro. En el nombre de la luz te libero, y por mi hombro, te desahogo. Dedos dorados apretaron su clavícula y el mundo de Naruto se volvió blanco. Su cabeza se echó hacia atrás. Cada célula de su cuerpo estalló en luz y vida por un momento, luego quedó en silencio. Un grito sin palabras surgió en el aire mientras su hijo se desplomaba, casi incapaz de moverse contra el repentino influjo de energía. Le zumbaron los oídos y por un momento pudo sentir cualquier cosa. Ver cualquier cosa. La realidad se reafirmó un momento después. Ahora, termina esto. Oyó los pasos casi demasiado tarde. Sin palabra ni previo aviso, la puerta de la celda se abrió de golpe. Se giró ante el sonido, solo para descubrir que el fantasma dorado había desaparecido. El general Ironwood estaba frente a él, flanqueado por dos soldados, luciendo un poco peor por el desgaste. Naruto, alguien le había puesto un ojo morado. Bien por ellos.
Parecía que al menos todavía podía sentir emociones insignificantes como esa. Parecía una cosa pequeña, pero eso le consolaba. ¿Fue un sueño? No parecía un sueño. Cada una de sus células estaba ahora inundada de luz, dejando una nueva voz susurrando en su oído. Estos son tus primeros pasos, mi campeón. Cambiar el mundo. Pongan fin a esto. Déjanos. Ordenó el general, sin prestar atención a su diálogo. Sus guardias hicieron precisamente eso. Déjame adivinar, dijo. Naruto chasqueó la lengua, preparándose para lo que vendría después. ¿Es esta la parte en la que me golpeaste? Su voz no tenía ni una pizca de emoción. Obligarme a confesar. El general Ironwood lo miró a los ojos. Entró en la celda. Hablar. Cambio de escena. Correcto. Bueno. Tú puedes hacer esto, Ruby Rose. Ozpin te dijo dónde está. Solo sácalo. Pasó un momento. Luego otro. Otro más. Los ojos plateados brillaron con fuego. Nadie tiene por qué saber esto. Puedo ser astuto. Ella miró con el ceño fruncido al acorazado atlesiano. Las llamas parpadearon bajo sus pies. Puedo hacer esto. Cambio de escena. No se había roto. En cierto nivel, James admiraba la tenacidad del joven. Aunque estaba atado, el rubio no se doblegó. Intacto. Fue necesaria una fuerte voluntad para resistir una semana de aislamiento. Los hombres inferiores habían roto con esto. Incluso Román había comenzado a tener días un poco inquietos en su confinamiento. Un alma resistente, esta. Lástima. En otra vida habría sido un buen aliado, pero no iba a ser. Me han informado que hasta el momento usted se ha negado a cooperar con las autoridades. Juntó ambas manos detrás de su espalda. ¿Por qué es eso? Yo he cooperado. Ya te dije todo lo que sé. No escuchaste. Puede que te sorprenda, dijo. Los ojos azules se entrecerraron sobre él. Pero no soy tu mayor fan en este momento. Un ceño fruncido apareció en su rostro. ¿Qué tal la potencia militar más fuerte del mundo? Sí, no. Hermoso. Había estado hablando con Torchwick. Tendría que ocuparse de mover ese. No sería bueno que estuvieran conspirando. Por supuesto, escapar era imposible, pero lo último que necesitaba era que los dos se confabularan. Ya tenía suficientes dolores de cabeza sin que ambos se confabularan contra él. Te voy a dar una oportunidad. Habló lentamente, pronunciando cada palabra con mucho cuidado. Confiesa tus crímenes y me ocuparé de conseguirte una comida adecuada. ¿Confesar ante qué? La respuesta verbal resultó mordaz. No he hecho nada malo. James lo había anticipado. Metió la mano debajo del brazo y sacó la carpeta que llevaba. Con un movimiento de muñeca, un fajo de fotografías aterrizó a los pies de Naruto, extendiendo un mar de rostros para que él los viera. El rostro del niño se puso pálido y sus ojos azules se abrieron al contemplar las más de docena de víctimas de esa noche. Estos son los hombres que usted asesinó. Habló por encima del sonido de arcadas que hizo. El equipo CRDL entre ellos. Aniquilaste a esos chicos. Tú mataste a esos soldados. Yo, ese no era yo. Apartó la mirada de las imágenes. No tenía el control. Una buena excusa. Te colgarán por lo que has hecho, escoria. Naruto levantó la vista, sus ojos azules estaban muertos y vacíos. No. Él susurró. No lo haré. ¿Se creía intocable? No, había culpa en sus ojos por lo que había hecho, pero vislumbró algo más allí. Resolver. ¿Pero a qué? No estaba seguro. Fuera lo que fuese, lo ponía nervioso. Como si algo estuviera mirando a través de él, un ser de gran e insondable poder. Bien. No había querido jugar esta carta y, francamente, no era el mejor mentiroso, pero... Tendremos que interrogar a Penny, por supuesto. Naruto se quedó quieto. ¿Qué? Ella claramente falló en su deber de observarte. Sus palabras parecieron encender algo en el prisionero. Ira, tal vez. Tal vez solo una brasa. De todos modos, lo despertó de todos modos. Tal vez ella también tenga la culpa. No lo hagas. Mordió la palabra. Esto no es culpa suya. Yo fui el que fue engañado, no ella. Toqué un nervio, ¿verdad? Juntó ambas manos detrás de su espalda. Tal vez estés dispuesto a hablar una vez que hayamos terminado con ella. El rubio hizo un ruido quejoso entre sus dientes. Por no hablar del equipo Ruby. Le dio al proverbial cuchillo un giro cruel por si acaso. Tengo entendido que usted y la señorita Rose eran bastante cercanas. Naruto gruñó y giró su cuello hacia un lado. El collar se desmoronó, liberando su garganta. No la toques. Ironwood no lo haría.
Resuelto o no, trazó el límite para dañar a inocentes. Y esas chicas eran inocentes. Además, las imágenes, aunque condenatorias, presentaban varias discrepancias. Pero Naruto no necesitaba saber eso. Deje que su mente dé vueltas, déjelo pensar que es un monstruo dispuesto a llegar a cualquier extremo. Si eso le sacó una confesión, mucho mejor. Entonces confesarás. Ya te lo dije. Se esforzó por liberarse de sus ataduras. No trabajo para Salem. Soy tanto una víctima aquí como tus acciones dicen lo contrario. Golpeó su frente contra la del rubio. Los buenos hombres y mujeres están muertos por tu culpa. Y te lo digo, no era mi intención hacer eso. James se reclinó. Si por casualidad estás diciendo la verdad. Lo soy. El niño le suplicó. Tienes que creerme. Esmeralda empezó. Por un momento, el corazón de acero de Ironwood se resquebrajó y decidió ser honesto con el pobre chico. Al menos en parte. Independientemente de su convicción, la gente necesita un chivo expiatorio. Con tu agresor muerto, bueno. Se dio la vuelta, con los brazos entrelazados a la espalda. Si te liberáramos ahora, provocaría una negatividad indecible en el reino de Vale. Si no el mundo. Eso no puede suceder. Su ceño se redobló. No lo permitiré. Incluso si eso significa mantenerme encerrado aquí por el resto de mis días. Él fortaleció su corazón. Aún así. Naruto se desplomó ante él. Entiendo. James parpadeó, sorprendido por su conformidad. ¿Tú, lo haces? La cabeza del rubio se movió. Sí. Entiendo que eres un idiota. Disculpe. Mientras miraba, los hombros del joven se estremecieron y bajó la cabeza, como si estuviera luchando con una elección terrible. ¿Palo de hierro? Un suspiro se formó en el fondo de la garganta del joven. Más bien cabeza de hierro. El suelo se dobló a su alrededor, los ojos metálicos se abrieron de golpe, ardiendo con justa ira. Tienes el cráneo tan grueso como un ladrillo. Y entonces levantó la cabeza. James se echó hacia atrás, sorprendido por lo que encontró allí. Sus ojos ya no eran azules. Eran oro, resplandeciente con fuego vivo. Habían empezado a crecerle cuernos en la cabeza. Esta es la razón por la que no tengo fe en la gente de aquí. Una chispa perdida se deslizó entre sus dientes y se deslizó por su cabello. Maldito si lo hago y maldito si no lo hago. Sus hombros se torcieron, el metal se dobló a su alrededor. Los dioses hicieron bien en eliminarte la primera vez. Tenían razón al abandonar este mundo. Un gruñido bajo se formó en el fondo de su garganta. Escúchate a ti mismo. Estás podrido. Imagen pública. Chivo expiatorio. Su espalda se arqueó, las ataduras chirriaron siniestramente. No me importa nada de esa mierda. Déjame salir ahora mismo o te juro que haré volar este barco del cielo. Fue una excelente muestra de valentía, pero no le sirvió de nada. Las ataduras se mantuvieron. Muy bien, entonces. James dio un paso atrás y la puerta se cerró detrás de él, ahogando los gritos del interior. El consejo me ha dado la custodia de ti durante el tiempo que considero conveniente. Continuó hablando en la rendija de visión dejada por su superficie sellada. Póngase cómodo. Puedo asegurarles que tendremos mucho tiempo para hablar. Dentro de la celda, Naruto se quedó en silencio, desplomándose contra sus ataduras. Ironwood sonrió. Resultó de corta duración. Señor, una voz zumbó a través de su auricular. Alguien acaba de activar una alarma en el sector 12. James frunció el ceño y se llevó una mano a la oreja. ¿Ozpin? No, señor. Es una chica. Lleva una máscara. Una explosión sacudió el barco. Ella se dirige hacia ti. No podemos detenerla. Es así. Ironwood parpadeó. ¿Una máscara? ¿Era miembro del Colmillo Blanco? No, tonterías. Nadie podría subir hasta aquí. Muy bien. Él se encargaría de ello. Entendido. Envía a todos los soldados a ese sector. No, no creo que lo haga. Una semilla de sospecha echó raíces en su negro corazón. Te di una orden, soldado. Supongo que sí. El silencio reinó supremo. Simplemente he elegido ignorarlo. La voz cambió. Siempre es agradable tener un poco de caos, ¿no estás de acuerdo, James? No. Reconoció esa voz. Esto no estaba sucediendo. No podría estar sucediendo. Vacío. Tienes mi agradecimiento. La risa lo recibió a través de las comunicaciones. Por entregarme la soga para colgarte. Se rió entre dientes una vez más. Simplemente pude y 39. No resisto. Ahora, entonces comencemos. Las alarmas sonaron. Sonaron las sirenas. Alguien tiró de su manga.
En contra de su mejor juicio, James miró hacia abajo. Una chica parpadeó, vestida con los colores atlesianos. Hasta que ella no lo fue. Ante sus propios ojos, su mirada cambió hacia tonos que no combinaban entre marrón y crema. Levantó la mano y su casco cayó, exponiendo el cabello salvaje de color fresa y chocolate con una sonrisa descarada. Su mente se detuvo. Él conocía esa cara, pero ¿de dónde? Su arma apuñaló una delgada hoja cortando el panel de control de la celda de Uzumaki. Su cerebro todavía estaba zumbando cuando la célula detrás de él implosionó desde dentro. James se dio la vuelta, con los ojos desorbitados. ¿Qué diablos? Una garra dorada lo atrapó por la cara. Madera de hierro. Entonces solo hubo dolor. Cambio de escena. Muy por encima de los cielos de Vale, un acorazado atlesiano arrojaba humo y llamas, mientras innumerables explosiones lo sacudían desde dentro. Ozpin lo vio desde su torre y se pellizcó la frente de la nariz. Le advertí. Ni un segundo después, un fuerte estrépito sacudió su torre de arriba a abajo. El director se recostó en su silla y esperó lo que vendría. Bebió una vez de su taza y empezó a contar. 1, 3, 5, 7, ahora, y todavía ningún suspiro. Tal vez no fuera nada después de todo. Tal vez esto todavía pueda llegar a una conclusión pacífica. Acababa de llegar a las 9 cuando la ventana detrás de él se hizo añicos en una lluvia de cristales rotos. El cuerpo de Ironwood se estrelló, roto y maltratado, apenas aferrándose a la vida. Un avatar de luz resplandeciente lo siguió, con cuernos y gruñendo. Ozpin. Siseó Naruto. He venido a negociar. Elección de matar. Naruto entendió todo. Quizás fue un poco arrogante de su parte decirlo en voz alta. Sin embargo, era verdad. Él entendió ahora. El mundo, sus misterios, todo sobre él. Su mente ardía con cosas que nunca había conocido. Cráneo a punto de estallar con espeluznantes secretos sobrenaturales que nunca podría haber comenzado a comprender como lo era antes. Cada prueba y tribulación lo había llevado allí, a este momento singular. Esta nueva y gloriosa existencia, libre de tiempo y espacio o cualquier cosa en absoluto. Ya no había ataduras sobre él. Sin límites. Sin restricciones. Ninguno. El dios de la luz lo había elegido como su avatar y con esa elección le había dado acceso a todo su poder, conocimiento y más. Para todos los propósitos intensivos él era el dios de la luz. Sin embargo, al mismo tiempo, él también era Naruto Uzumaki. Un hombre se fue con libre albedrío y control. Todo el poder de un dios atenuado por la emoción y la comprensión humanas. Las identidades gemelas chocaron entre sí, pero en lugar de luchar, se fusionaron en algo nuevo. Un ser nacido de fuerza de voluntad y de luz por igual. No estaba seguro de querer permanecer en esta forma por mucho tiempo. No habían pasado ni 5 minutos y ya estaba empezando a perderse de vista. Pero con este conocimiento vino poder. Fuerza que compensó su debilidad, poder para romper sus cadenas y enfrentarse a Ironwood. ¿Cómo respondiste? Una feroz patada lo envió a estrellarse contra un mamparo, casi lanzándolo al barco. Sus ojos se dirigieron a la extraña chica que había abierto su celda. Ella lo vio, contempló su rostro resplandeciente y los cuernos que aún le crecían en la cabeza. Él la vio y, a pesar de no saber su nombre, la conoció. Napolitano. Ese era su nombre. Ella retrocedió con los ojos muy abiertos, mirando entre él y el agujero que había hecho. Claramente ella no esperaba esto. Sin embargo, a pesar de todo su miedo, no retrocedió. Naruto miró por encima del hombro, solo para fruncir el ceño mientras sus ojos seguían los de él. Ah. Él entendió ahora. Ella quería que la celda pasara junto a él. Más bien, Neo quería recuperar a su pareja. Quería sacar a Roman de aquí y largarse de Vale mientras pudiera. El pequeño asesino no tenía ningún problema con él. Simplemente estaba usando el caos a su favor. Bien. Al mundo le vendría bien un poco más de caos. Una ceja dorada se alzó. El enemigo de mi enemigo. Neo se animó. Sus labios se abrieron, incapaz de hablar, pero pronunciando palabras de todos modos. Es mi amigo. Terminó en silencio para él. Vete, entonces. Él se hizo a un lado y le abrió paso con solo una palabra. Encuentra a tu jefe y corre. No te dejes atrapar. Ella pasó rápidamente junto a él, dio media vuelta y luego vaciló. Lo siento, pero me quedo. Levantó una mano para evitar la pregunta que sabía que seguiría. Nosotros, dijo. Su ceño se redobló, tengo trabajo que hacer. Cuando recuperó su confianza, la pequeña descarada sonrió y desapareció con un ruido de cristales rotos.
Tan pronto como lo hizo, una furiosa bala de polvo golpeó a Naruto entre los hombros. El solo impacto lo hizo retroceder medio paso. Se apoyó en una pared y se enderezó. No sintió ningún dolor, solo una leve picazón entre los omóplatos. Apenas le hizo cosquillas. Se sintió fuerte otra vez. Poderoso. Intocable. Podría acostumbrarme a esto. Vuelve a tu celda. La voz de Ironwood resonó detrás de él. Esta es su última advertencia. Si lo rechazas, usaré fuerza letal. Un gruñido bajo llenó el aire. A Naruto le tomó un momento darse cuenta de que había venido de él. Sus labios se abrieron en un suspiro. Los niños no deberían jugar con armas. Levantó una mano y la hizo girar como si fuera una llave. Podrían resultar heridos. El general apuntó. Naruto frunció el ceño ante su arma. El debido proceso destrozado en manos de Ironwood. No había necesidad de tocarlo. Un solo pensamiento desarmó el arma con facilidad, enviando tornillos y pernos deslizándose por la cubierta de metal. Su cañón y municiones se unieron a ellos inmediatamente después, dejando a Ironwood con la empuñadura vacía. Incluso eso se le escapó de las manos cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. El general retrocedió un solo paso, nada más. ¿Qué estás? Los ojos azules estallaron en una luz dorada. Yo soy la solución. Luego se movió. Los nudillos apretados se estrellaron contra la garganta de James. Mandíbula a la velocidad de la luz, fracturándole la mandíbula y arrojándolo hacia el casco de la nave. Atrás quedó una impresión decididamente en forma de Ironwood. Otro golpe lo atravesó directamente. Todo el barco crujió por el impacto. Desequilibrado por el golpe, empezó a inclinarse hacia un lado. Un movimiento de la mano del rubio lo enderezó nuevamente, para consternación del piloto. Mientras el buque insignia intentaba valientemente corregir el rumbo, James le lanzó un salvaje golpe con el brazo derecho. El metálico. Naruto lo vio desarrollarse en su mente y cerró los párpados con un pequeño suspiro. Antes de la creación debe venir la destrucción. Lo siento, general. Simplemente estás haciendo lo que crees que es correcto. Entiendo que... En realidad. Yo sí. La extremidad metálica de Ironwood nunca llegó hasta él. Se convirtió en óxido y se desmoronó mucho antes de acercarse. Hay que darle crédito, la amenaza de desmembramiento no detuvo al general. Incluso cuando el muñón picado se desmoronó, giró y atacó con su extremidad humana. Naruto atrapó el brazo que le quedaba y se lo rompió por el codo, rompiendo la articulación como si fuera un vidrio quebradizo. Pero yo. Lo arrojó al suelo. No tienes tiempo. Le plantó una bota brillante en la espalda. Ya para tus pequeños juegos minados. Le dio un tirón al brazo y su hombro se salió del calcetín con un ruido espantoso. Ironwood apretó los dientes y gruñó de dolor. Naruto lo lanzó contra una pared y golpeó con ambas manos la cabeza del hombre. Golpeó la cubierta con un ruido metálico. En vano intentó levantarse, solo para recibir una rápida patada en el cráneo que acabó con eso. El hombre volvió a caer y esta vez se quedó allí. Un rápido toque en su cuello confirmó sus signos vitales. ¿Aún vivo? Bien. No tenía ningún deseo de quitarse la vida si se le podía ayudar aquí. Cada vida era verdaderamente preciosa. Hay que preservar el equilibrio. Una mancha escarlata apareció en sus periféricos, distrayéndolo de pensamientos tan lógicos. Ruby Rose dobló la esquina a gran velocidad y casi choca contra él. Solo una hábil evasión de su parte evitó el desastre. Con los ojos muy abiertos y los brazos agitados, golpeó sus botas contra el suelo de metal y se convirtió en una nube de pétalos carmesí que se elevó sobre su cabeza. Aún en el aire, rebotó en el techo y aterrizó limpiamente a solo unos metros de distancia. Puntos por aterrizaje. No así el estallido que siguió. Naruto. ¿Estás bien? Una pregunta válida, dada su apariencia en ese momento. Él era tanto Naruto como no Naruto. Así como él era y no era el dios de la luz. Él era al mismo tiempo más y menos por eso. Pero al verla algo agitó algo en su alma sencilla. Y la sonrisa que sintió era verdadera. Él la reconoció. La conocía. Él sabía que ella había cambiado. Como él, Ruby se había convertido en algo más que ella misma. Lo vio en su alma. Ella había sido cambiada. Alterado. Ambas bendecidas y maldecidas con un poder que nunca la abandonaría hasta la muerte. Un regalo que la haría perseguida durante todos sus días. Mírate. Su alma lloró por lo que se había visto obligada a hacer y su boca se movió por sí sola. Ella nunca te dejará en paz, ahora, Naruto. Ella tragó saliva y se atrevió a dar un paso vacilante hacia adelante. Tú eres Naruto, ¿verdad?
El sentido nadó a la superficie mientras la contemplaba durante un largo momento. Algo en él se desencadenó. Esa mirada divina se suavizó. Hola, Ruby. Fue el proverbial guijarro el que provocó una avalancha. Ruby se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en poco más que una raya de tela y pétalos. Naruto la atrapó, la levantó en sus brazos y luego la abrazó con fuerza. Su cabeza chocó contra su pecho mientras le rodeaba el cuello con ambos brazos y lo sostenía con fuerza. Él no sintió sus lágrimas, no al principio, pero ciertamente escuchó el sonido de sus sollozos antes de eso. Ese eres tú. Lo sabía. Claro que sí. Le masajeó la parte baja de la espalda. Nunca me he sentido tan vivo. Su cabeza volvió a golpear su pecho. Yo te salvé. Ella sollozó un poco, mirándolo con ojos rojos e hinchados. Pero supongo que realmente no lo necesitabas, ¿eh? No, ella lo había salvado. Él había estado muerto antes de que ella y Ozpin usaran el poder de la doncella para revivirlo. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible en primer lugar. No lo olvidaría. Mientras vivió. Con eso en mente, se deslizó de sus brazos, se agachó y recogió a James, luego se echó al atónito general sobre su hombro. Ruby hizo una mueca al verlo. ¿Qué vas a hacer con él? No te preocupes. No podía sonreír del todo. No lo mataré. Solo deseará estar muerto. Golpeó un pie hacia adelante y sintió que la cubierta se rompía bajo su bota. Tengo que vigilar eso. Luego giró sobre un talón y lo lanzó fuera de la aeronave a toda velocidad. James no se movió. Su cuerpo se volvió borroso. El metal se despegó como la piel de una naranja madura. Vidrio roto. Ahora se rió. Gritos distantes los recibieron desde abajo cuando se estrelló contra la torre de Ozpin. Ruby silbó. ¿Estás seguro de que sobrevivió a eso? Sí. Su aura se mantuvo. Apenas. Lo más sencillo era replicarse y dirigir su atención a otra parte. No, nada difícil. Él existía en todas partes ahora, y tenía una promesa que cumplir. Cambio de escena. Salem sintió un cambio repentino en el aire. Un largo suspiro escapó de sus labios. Eso es, desafortunado. Cambio de escena. Cinder gritó cuando alguien derribó la puerta de su habitación de una patada. Ella nunca tuvo la oportunidad de huir, de luchar, ni siquiera de defender su caso. Lo siento. Una mano dorada se cerró alrededor de su garganta. Pero este poder ya no es tuyo. Ruby necesita el resto. Preferiría morir. Esos brillantes ojos dorados se entrecerraron. Lo sé. Los labios resecos se separaron en un grito sin palabras mientras arrancaba la última mitad del poder de la doncella, en cuerpo y alma. Su fuerza se fue con eso. Piel sana arrugada por la edad arrugada. El brillante cabello oscuro se volvió ceniciento y gris, viejo y quebradizo. Venas feas garabatearon a través de su carne mientras ella se destrozaba en su agarre, pateando su pecho, sin éxito. Intentó agarrarle la cara, le agitó los brazos, trató de tirarle del brazo, pero fue en vano. Envejeció décadas en un instante, hasta que solo quedó una anciana temblorosa en lugar de la mujer hermosa y malvada que había sido. No. No, esto no estaba sucediendo. Tenía un destino. Ella iba a quemar el mundo. Que encuentres la paz en el más allá. No es así. Un último jadeo estremecedor escapó de la bruja de fuego. Entonces su cuerpo tembloroso se estrelló contra el suelo. Cambio de escena. Y así fue, armado con conocimiento, que Naruto ahora se paró ante Ozpin. No, se recordó a sí mismo. Ese no era su verdadero nombre. Fuera lo que fuese ahora, siempre había sido Ozma. Él siempre sería Ozma. Aquí estaba un hombre que prácticamente se había disminuido a sí mismo por el bien de la humanidad. Voluntariamente paralizó sus fuerzas con la esperanza de un mañana mejor. Un dios no podría esperar comprender tal sentimiento. Pero un humano podría hacerlo. He venido a negociar. Eso es una verdad a medias. Por su propia definición, la palabra negociación dio a entender que no podía tomar lo que necesitaba por la fuerza y por lo tanto se vio obligado a regatear para conseguirlo. Seguramente podría tomar lo que quisiera. Sin embargo, él no quería. Quizás ese era el ser humano que había en él, esa pequeña chispa de luz que había atraído por primera vez la mirada de un dios. Era esa simple chispa que no deseaba nada más que una solución pacífica a todo esto. Simplemente hablar de las cosas entre los dos. Concéntrate, reunió los hilos andrajosos de sus pensamientos y los entretejió. Sigues siendo tú, mayormente.
Haz lo que hay que hacer. Era vagamente consciente de Ruby aterrizando a su lado en una caída incontrolada, aún sin tener el control total de sus nuevos poderes. Sus ojos brillaron aún más que antes, ahora. Sintió una pequeña chispa de orgullo ante eso. Por fin era una verdadera doncella. Ella aprendería a utilizar sus dones correctamente a su debido tiempo. Pero eso no fue ni aquí ni allá. Sus pies tocaron el suelo y se tomó un momento para estabilizarse. Ahora llegó el momento de la verdad. Ciertamente cambiaste. Un inmortal miró a otro. Sí. Naruto inclinó su cabeza con cuernos. Yo sí. Ozpin se levantó lentamente de su escritorio, se detuvo un momento para considerar la forma todavía temblorosa de Iroh y exhaló con un suspiro. Supongo que no podrías encontrar en tu corazón la fuerza para sanarlo. Estás loco. Ruby fue la primera en encontrar su voz. Arrestará a Naruto otra vez. James es un buen hombre, señorita Rose. El bastón del director bajó con un clic audible. Simplemente ha estado bajo una gran cantidad de estrés. Naruto los interrumpió a ambos agitando una mano. Una tenue luz dorada surgió de su palma y se deslizó a través de las heridas de Iroh. De sus miembros de metal destrozados no hizo nada. Esas piezas estaban esparcidas en el acorazado y no tenía ningún deseo de buscarlas. Además, si James estaba abajo por un brazo y una pierna, eso hacía que fuera menos probable que atacara cuando despertara. Gracias. Ozpin vio lo que hizo y se relajó momentáneamente. Te preguntaría por qué estás aquí, pero sospecho que ya lo sé. No pareces tener miedo. Conozco ese brillo. El director apoyó ambas manos en sus latas. Conozco esos cuernos. Parece que el dios de la luz te favorece. Si él está realmente contigo, no puedo detenerte. Sin embargo, intervino. Te pediría que no permitas que tus emociones te gobiernen. Ahora tienes un gran poder, sin duda, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa era la preocupación de Ozpin. Parecía tan normal. La indignación cobró vida. Sus emociones eran lo único que lo hacía humano ahora. Ruby tiró de su manga. Se atrevió a sonreírle. Bien. La tarea. No debes olvidarlo. Era muy fácil concentrarse en el panorama general y perderse en el gran esquema de las cosas como estaba ahora. No. Los dioses habían cometido ese error y la humanidad pagó el precio por ello. Debe mantenerse firme y centrado en la tarea que tiene entre manos. Pase lo que pase, no debe dejar que este poder se le escape de la cabeza, no cuando ya estaba en peligro de perder el poco sentido común que le quedaba. Tenía que actuar mientras pudiera antes de que otras fuerzas se alinearan contra él. Y así, como el dios en el que se había convertido, Naruto lo hizo. Fue solo cuestión de un momento recuperar la reliquia de la elección de su escondite. Ozpin lo había sacado de la bóveda hace mucho tiempo y lo había escondido. Pero, desprovisto de sus protecciones, lo conocía. Incluso ahora lo llamaba a él, el fragmento de un dios a otro. Lo reconoció, al igual que el espíritu sin nombre que había dentro. Lo deseaba. Anhelaba ser utilizado como correspondía a su propósito. Me dolía. Tenía hambre. No tenía más que extender su voluntad y llamarla a su mano. Ven. Para que aparezca. La reliquia de la elección tomó la forma de una adornada corona dorada con joyas rojas incrustadas en su interior. Él lo sabía porque él lo había creado. No, no él. El dios de la luz. Maldición. Las líneas se volvieron borrosas. Ruby jadeó al verlo. Oh, vaya, eso es realmente extraordinario, ¿no es así? Naruto frunció el ceño ante la diadema bruñida. Una cosa tan pequeña. ¿Cómo hiciste eso? Ozpin retrocedió al verlo, pero no lo desafió. No se atrevió a arrebatarle la reliquia, incluso después de todo lo que había hecho para mantenerla a salvo. En lugar de responder, Naruto se puso la corona en la cabeza. En el momento en que lo hizo, supo su verdadero propósito. Elección. El espíritu interior le susurró, pero no se mostró. Le habló de las decisiones que podía tomar, los caminos que podía tomar, y allí, al final de todos ellos, un objetivo singular y brillante que salvaría a este mundo miserable. Pesadamente, su mirada volvió a Ozpin. Sí, el hombre le había hecho una pregunta, ¿no? Sería de mala educación no responder a su pregunta sin ellos. Ahora sabía lo que debía hacer. Las bóvedas son irrelevantes. El tono de su propia voz lo sorprendió, aunque solo fuera porque su voz sonaba tan fría. Ya no son necesarios. Si es necesario, se crearán nuevas doncellas. El mortal, no pienses así. Pareció ofenderse ante aquellas palabras. Han mantenido este mundo seguro durante generaciones. Los ojos dorados se entrecerraron. ¿Me lo niegas, Ozma?
Yo, no. El viejo caballero se estremeció bajo el peso de su mirada, hizo una pausa y eligió sus palabras con gran cuidado. Simplemente deseo saber si todavía eres, tú. La humanidad salió a la superficie una vez más. Naruto parpadeó, se sacudió su estupor y habló. Viste algo en mí, cuando pocos lo vieron. Ahora era su turno de hablar despacio, incluso con cuidado. Tú me defendiste. Me mantuviste a salvo. Me defendiste cuando casi todos los demás me arrojaron a los lobos. Una sonrisa arrugó su rostro brillante y bigotudo. No lo olvidaré. Ha sido un placer, Ozma. Inclinó la cabeza en un profundo movimiento de cabeza. Espero que te recuerden. El director se puso rígido. Seguramente no pretendes juzgarnos. Aquí no. Ahora no. Sería muy fácil hacerlo. El poder de la creación y la destrucción bailaba en la punta de sus dedos, listo para ser desatado en cualquier momento. Es más fácil juzgar a las masas por las acciones de muchos, que por las de unos pocos elegidos. El cínico que había en él argumentaba que sería mejor borrar este mundo y empezar de nuevo. El humano en él lo sabía mejor. Manos temblorosas se alzaron y le quitaron la corona de la frente. Un chasquido de sus dedos lo selló en una dimensión de bolsillo para su custodia. Sabía lo que debía hacer ahora. Reúne las reliquias, confronta a su otro yo, trata con Salem y pon fin a las cosas. No estaba seguro de tener la fuerza para hacerlo. Solo, ciertamente no. Era solo un hombre, semidioso no. Incluso con todo este nuevo poder, no podría salvar al mundo solo. Pero ya no era necesario, ¿verdad? No. Tuvo que luchar con las palabras. No voy a juzgar a nadie. Pero terminaré lo que empezaste. Y para eso necesito ayuda. Con un paso rápido giró hacia Ruby. Yo. La doncella del otoño se movía inquieta bajo su mirada, con las rodillas torciendo en una ansiedad apenas velada. No estoy seguro de poder ser de verdadera ayuda para usted. No seas tonto. Su frente tocó la de ella. Ya me estás ayudando. No lo entiendo. Ella arrugó la nariz y parpadeó. ¿Cómo te estoy ayudando? Se inclinó y la besó en la frente. Eres un recordatorio. Sus labios temblaron. Solo un poco. Solo un toque. ¿De qué? ¿Qué significa ser humano? Él la acercó ahora, colocando su barbilla sobre su hombro. No me dejes olvidar. Le suplicó. No quiero olvidar. Tengo miedo de lo que podría llegar a ser si lo hago. ¿Qué? Ella tragó saliva una vez. ¿Qué pasa si te olvidas? No lo sé. Incluso con la corona, esa respuesta había sido turbia. Por favor, no me dejes. Está bien. No dejaré que lo olvides. Sus brazos lo rodearon con más fuerza mientras se ponía de puntillas. Lo prometo. Gracias. Él la apretó con fuerza. Ruby encarnaba los rasgos más puros de la humanidad. Esperanza. Determinación. Amar. Olvidar esas cosas era olvidar quién había sido. No estaba seguro de poder deshacerse de este poder, esta aura, esta magia que se había tejido en su alma. Y si no podía deshacerse de eso, si no podía quitar la luz que incluso ahora quemaba todo lo que lo hacía, bueno, él entonces haría todo lo posible para preservar ese recuerdo. Fijó su mirada en el horizonte y al otro lado del mar, Mistral. El resultado de hoy nunca había estado en duda. Y, sin embargo, había una cosa que debía preguntar. Se giró y miró a la pequeña doncella que lo miraba fijamente. Ven conmigo, Ruby. Su mano bajó y la alcanzó con los dedos dorados extendidos. Te necesito. Cambio de escena. Ven conmigo, Ruby. Te necesito. Palabras simples. En realidad, apenas una frase. Y, sin embargo, destrozaron su mundo. No fue justo. Nadie nunca le había dicho esas palabras antes. Ni mamá, ni Jan, ni papá, ni siquiera el tío Crow. Ella siempre había querido escucharlos. Ser el héroe en cada cuento de hadas que había leído. Era un pensamiento tonto, una quimera que creía olvidada hacía mucho tiempo. Y, sin embargo, aquí estaba Naruto, suplicando su ayuda. No entiendo. ¿Qué necesitas que haga? Le dijo Naruto. Fue un buen plan. Un plan aterrador. El plan que haría un héroe imprudente. Su corazón latía furiosamente en su pecho, listo para estallar a la menor provocación y saltar a su garganta. Intentó hablar. Intentó moverse. Hacer algo. Cualquier cosa. Pero su cuerpo la traicionó por completo. Sus piernas se bloquearon, negándose a moverse. Dedos pálidos apretaron sus costados mientras llamas plateadas brotaban de sus ojos. Esto fue algo bueno, ¿verdad? No estaba abandonando a nadie. Estaba tratando de salvar a todos. Yo te ayudaré.
Ozpin se puso de pie de golpe. Señorita Rose. Pero no puedo simplemente dejar atrás a Yang y a los demás. No es necesario. Mejillas con bigotes formaron hoyuelos en una sonrisa. Quise decir lo que dije. Te necesito. Todos ustedes. Su ceño se frunció de repente. Se está volviendo difícil de recordar. ¿Quién soy? ¿Quién era yo antes de esto? Sacudió la cabeza con fuerza, luchando por recordar algo. Hay otro yo ahí fuera. Diferente. Más oscuro. Tengo que lidiar con él. Para eso necesito las reliquias. ¿Y tu ayuda? Claro. Buscó a tientas su pergamino. ¿Puedo llamar a Yang? No es necesario. Levantó una mano. Ahora están subiendo por el ascensor. Como si esperara ese mismo momento, las puertas del ascensor se abrieron. Penny casi pasó volando. Saludos. Ella lanzó un alegre saludo. Vine tan pronto como pude. Yang y los demás salieron del ascensor detrás de ella, cayendo en una maraña de brazos y extremidades. El tío Crow aterrizó encima de ellos, confundiendo aún más al pequeño y alegre montón. Naturalmente, ese pequeño cuarteto echó un vistazo a Naruto y sacó sus propias conclusiones. Mierda. ¿Qué diablos? ¿Cuándo pasó esto? Dios mío, podrías moler carne en esos. Ruby hizo un ruido quejoso entre dientes. Yan. ¡No! Mal-Yan. Para. Lo siento, hermana. Su hermana le dio un codazo. No pude evitarlo. Este es el fin. Ozpin se hundió en su asiento y hundió la cabeza entre ambas manos. Destruirás el mundo. No. Naruto negó con la cabeza. Estás equivocado. Nosotros, dijo. Les hizo un gesto. Lo vamos a salvar. Incluso después de todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, todavía quería hacer el bien. Fue eso lo que realmente determinó la decisión de Ruby, de una vez por todas. Ardientes ojos plateados se encontraron con orbes azules rodeados de oro. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Naruto le sonrió. Quédate quieto. Chasqueó los dedos y el mundo desapareció. Lo siguiente que supo fue que estaban mirando las agujas de la Academia Aben. Cambio de escena. A un mundo de distancia, el dios de las tinieblas abrió los ojos. Entonces, su querido hermano estaba jugando con los mortales una vez más. Una risa baja dividió el vacío. Dos pueden jugar a este juego, querido hermano mío.